¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar con este sentimiento llamado Excel, con nuestro temario de certificación MO 200 Excel 2019 en el nivel asociado. El siguiente tema que vamos a ver es definir y hacer referencia a rangos con nombre. El subtema, definir un rango con nombre. Vamos a ver qué nos dice el portal de Microsoft como tal para crear nombres a través de una selección, a partir de una selección. Nos dice aquí las versiones para las que aplica. Aquí está Excel 2019. Nos dice que puede crear rápidamente un rango con nombre mediante una selección de celdas en la hoja de cálculo. Nota, los rangos con nombre que se crean a partir de la selección de celdas tienen un ámbito de nivel de libro. Seleccione el rango que desea nombrar, incluidas las etiquetas de fila o columna. Haga clic en fórmulas, crear a partir de la selección. En el cuadro de diálogo, crear nombres a partir de la selección. Seleccione la o las casilla o casillas de verificación en función de la ubicación del encabezado de fila o columna. Si solo tiene una fila de encabezado en la parte superior de la tabla, simplemente seleccione fila superior. Supongamos que tiene una fila superior y un encabezado de columna izquierda y a continuación seleccione las opciones fila superior y columna izquierda y así sucesivamente. Haga clic en aceptar. Vamos a ver de qué trata este tema. Vamos a abrir nuestro querido Excel. Vamos a utilizar el mismo archivo que hemos estado utilizando de tutorial de fórmulas que viene incluido en la misma aplicación. Decimos aquí crear. Nos vamos a ir a la hoja introducción a funciones y bueno, primeramente podemos ver que este libro ya tiene muchos nombres de rangos precisamente ya nombrados como tal. ¿Dónde lo podemos ver? Podemos presionar control F3 y en ese momento se abre el administrador de nombres y aquí vemos todos los nombres que ya tiene, todos los rangos que están registrados en nuestra hoja y nos dice el nombre de ese rango, el valor, a qué se refiere, el atributo, aquí es lo que decía, si lo creamos a través de la selección, a partir de la selección únicamente se crea al ámbito del libro y por ejemplo acá el ámbito lo está haciendo únicamente en cada una de las hojas en las que se encuentra cada uno de ellos. ¿Vale? Es a lo que se refiere esa parte. Estos son los nombres que ya están dentro de nuestra hoja de cálculo. Vamos a crear unos nuevos. Por ejemplo, vamos a copiar esto para acá. Voy a dar control C. Voy a dar al o VV para pegarlo solo como valores. Y aquí le vamos a decir personal, fruta. Y vamos a hacerlo mayor. Y a este le vamos a decir personal cantidad. Vamos a dejar aquí le vamos a dejar manzanas y le vamos a ir Pepe, vamos a ir naranjas, Pepe, plátanos, Pepe y limones, Pepe. Ahorita vamos a ver por qué va a ser de esta forma, ¿vale? Entonces aquí nos dice que si nosotros tenemos seleccionado a partir de la selección, bueno, aquí vamos a ponerlo que esté, vamos a quitarle la justificación, este es un número, tenemos la selección, si nosotros presionamos Control Shift F3, nos aparece crear nombres a partir de la selección o podemos irnos, como nos decía el portal, a fórmulas, ficha fórmulas, el grupo nombre definidos, crear desde la selección que nos dice aquí Control Shift F3. Entonces puede ser de las dos formas, Control Shift F3, nos dice crear nombres a partir de la selección. Entonces aquí lo que haría es fila superior, crearía un nombre de rango de personal fruta con manzanas Pepe, naranjas Pepe, plátanos Pepe, limones Pepe y personal cantidad con 50, 20, 60 y 40. Ese sería ese nombre, el rango que tendría. Y como está seleccionado columna izquierda, crearía un nombre, esta celda de aquí, el 50 la crearía con el nombre manzanas Pepe, el 20 con naranjas Pepe, plátanos 60 con plátanos Pepe y limones Pepe con el 40. Vamos a ver si tengo razón. Vamos a dar control shift F3, le decimos aceptar y en ese momento a lo mejor aquí no pudimos ver la acción, pero ya se creó. ¿Cómo lo podemos confirmar? En nuestro cuadro de nombres podemos ver que, por ejemplo, lo que les decía, aquí está limones Pepe, está manzanas Pepe, debe estar plátanos Pepe y debe estar limones Pepe, que está acá arriba. Personal cantidad, también personal cantidad está aquí. O lo podemos ver con control F3 en nuestro
en nuestro administrador de nombres y aquí va a aparecer también los nombres que acabamos de crear, ¿sale? Podemos ver aquí manzana Pepe, limones Pepe y nos dice que el ámbito es precisamente el ámbito del libro como tal, ¿sale? Entonces esta es una forma en la que se hace cómo se nombran los rangos como tal. Entonces es lo que venía en el portal. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decirle, ¿sabes qué? Si yo quiero seleccionar el rango llamado manzanas Pepe, nos vamos al cuadro de nombre, le decimos manzana Pepe y en ese momento selecciona esa celda que quedó nombrada como tal. Otra forma de nosotros crear eh, rangos nombrados, voy a pegar aquí como valores, ALO, VV, para pegar como valores. Vamos a poner acá la parte vamos a crear eh, este rango y le vamos a llamar personalizado. Personalizado. Entonces nosotros ya con el cuadro de nombres le pusimos ahí personalizado. Si nosotros buscamos acá, vamos a buscar personalizado. Ok, no lo hice. Vamos a hacer, seleccionamos. Le voy al cuadro de nombres y voy a escribir personalizado. Voy a dar enter. Si nosotros nos vamos al cuadro de nombres y buscamos personalizado, en ese momento se selecciona nuestro rango nombrado como tal, ¿sale? En nuestro archivo de Word teníamos otro tema adicional que es cómo usar los nombres de fórmulas y viene un soporte acá de técnico de Microsoft también y nos dice cómo es que podemos nosotros hacer utilidad de usar los nombres en fórmulas y nos viene aquí que puede crear una fórmula, bueno, en este caso aquí viene el Excel 2019 y se puede crear fórmulas que sean fáciles de entender mediante el uso de nombres descriptivos para presentar celdas o rangos de celdas, fórmulas o valores constantes. Utilice los datos de ejemplo proporcionados. Bueno, en este caso vienen aquí los datos para realizar las fórmulas y nos dice cómo se puede crear una fórmula asignando un nombre a las celdas. Viene aquí cómo se tiene que realizar, que bueno, no lo vamos a ver, aunque no es parte del temario, pero por ejemplo aquí si nosotros quisiéramos hacer uso de este nombre que es personalizado, por ejemplo, a lo mejor con la función contará, que nos cuente de cuántos elementos está conformado esa selección, nosotros podemos decirle aquí que vamos a utilizar los nombres, le decimos F3 y le vamos a decir, ¿sabes qué? Necesitamos, si no recordamos el nombre, necesito que vamos a utilizar la función o el nombre de rango personalizado, aceptar, y cerramos nuestro paréntesis y en ese momento nos dice que tenemos 5 elementos en el rango nombrado personalizado, ¿sale? A eso se refiere cómo utilizar nombres dentro de las fórmulas, ¿sale? Y vamos a pasar a cómo nombrar una tabla. Vamos a nuestro Word y el siguiente tema es cómo nombrar una tabla. Vamos a ir al soporte de cambiar el nombre de una tabla de Excel. Y bueno, aquí viene para qué versiones se puede utilizar. De hecho, también está para el 2019. Por alguna razón no aparece acá, pero bueno, dice que para cambiar el nombre de una tabla, dice cada vez que crea una tabla, Excel asigna un nombre predeterminado a la tabla de acuerdo con esta conversión de nomenclatura. Tabla 1, 2, 3, etcétera. Para facilitar la referencia de una tabla, por ejemplo, en un libro que contiene muchas tablas, puede asignar con nombre a cada tabla. Dice, nota, las capturas de pantalla de este artículo se tomaron en Excel 2016. Ok. Nos dice aquí para cambiar el nombre de una tabla, haga clic en la tabla, vaya a herramientas, en la tabla propiedad de diseño, nombre de la tabla, en Mac, en la tabla, nombre de tabla, resalte el nombre de la tabla, introduzca el nuevo nombre. ¿Sale? Más que nada es eso. Viene aquí una parte de notas importantes para los nombres, nos dice que usar caracteres válidos. Comience siempre con un nombre con una letra, un carácter de subrayado, por ejemplo, en este caso un guión bajo o una barra diagonal inversa. Use letras, números, puntos y caracteres de subrayado para el resto del nombre. Excepciones no puede usar. Aquí les dice qué es lo que no se puede utilizar para el nombre porque ya están designados como un acceso directo para seleccionar la columna o fila de la celda activa cuando lo escribe en el cuadro de nombre o ir a. ¿Sale? Entonces estas letras pues están excluidas. No utiliza referencias a celdas. Estas son referencias a celdas. No use un espacio para separar los nombres. Por ejemplo, aquí
dice cómo se deben de utilizar. Debe ser corrido el texto o con guión bajo, pero debe estar todo corrido el texto como tal. Máximo deben ser 255 caracteres y dice usar nombres de tabla únicos, es decir, no se pueden repetir los nombres de las tablas. Entonces vamos a regresarnos a nuestro querido Excel y, por ejemplo, vamos a buscar aquí una tabla, vamos a irnos al cuadro de nombres con control F3 y, por ejemplo, aquí las tablas, aquí hay una tabla. Esta tabla nos dice que está en funciones condicionales. Una forma de irnos rápidamente es presionar la tecla F3. Aquí nos muestra pues todos los nombres como tal. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros seleccionamos, vamos a ver, total, vamos a ver, perdón, aquí vamos a darles en F5, perdón, es en ir a. Entonces aquí vamos a buscar, por ejemplo, esta tabla. La seleccionamos, le decimos aceptar y en ese momento nos manda esta tabla. Aquí a lo mejor podemos ver que no la muestra como tal, pero lo que pasa es que está, digamos que está oculta las columnas. Vamos a decirle mostrar y en ese momento se muestran nuestras tablas. En este caso aquí tenemos las tablas, como podemos saber que es una tabla porque se activa una pestaña en la parte de acá arriba, yo la selecciono y acá dice diseño de tabla. En este caso si yo lo selecciono, acá me dice que la tabla se llama TBL Freud. Entonces, ¿cómo cambiamos el nombre de la tabla? Únicamente seleccionamos y a lo mejor le voy a poner aquí TBL-PP-fruta. Fruta y doy enter. En ese momento yo ya cambié el nombre de esta tabla, la selección de nueva cuenta, diseño de tabla y acá dice TBLPP fruta, ¿sale? Entonces es la forma en la que se cambian los nombres de las tablas como tal. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros voy a copiar esto? Control C, lo voy a pegar aquí como valores, A o VV, lo pego como valores. Esto lo voy a crear, lo voy a hacer una tabla, voy a presionar Control T, me aparece la ventana de crear tabla, me dice que si tiene el encabezado, la tabla tiene encabezado, le digo que sí, le doy a aceptar y en ese momento ya se creó la tabla y vamos a ver, dice diseño de tabla y me lo puso como tabla 6. Entonces, el portal que era lo que nos decía, seleccionábamos en la pestaña diseño, en el grupo propiedades, aquí está la tabla 6 y le vamos a decir TBL-bajo, le vamos a decir PP 6, por ejemplo. Le voy a dar enter. Entonces, con eso nosotros ya estamos renombrando nuestra tabla como tal, ¿vale? Entonces, primeramente seleccionamos un rango, le dimos formato de tabla y posteriormente le cambiamos el nombre que le da predeterminado Excel a nuestra tabla y con eso nos vamos aquí una vez seleccionada la tabla, se aparece en la pestaña diseño en el grupo propiedades y aquí en el nombre de tabla hacemos el cambio y listo, ¿vale? Entonces, con eso terminamos los temas del día de hoy. Espero les sirva mucho. Y como aprendió a decir Terminator, hasta la vista, babies.